Y vamos a hablar de la economía en un año de elecciones. Si esto va a continuar solamente hasta octubre, qué va a pasar con el congelamiento de precios, la inflación existente en el país. Nos acompaña Gustavo Nefa, un economista de la ciudad de La Plata. Gustavo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias, Sandra. Bueno, ¿qué va a suceder con la economía? ¿Tenemos que hablar solamente hasta octubre? Creo que el horizonte del gobierno, de los acontecimientos a la luz de lo que ocurrió en el corto plazo, son únicamente 2, 4, 6 meses. Acá no hay un plan y todo el mundo está mirando la coyuntura de muy corto plazo, ¿no? Esto es lo que ocurrió durante los últimos meses, con precios congelados entre febrero y mayo, que fue un rotundo fracaso y que hoy vuelven a intentar más un show que otra cosa, como para imponer un tema y desviar la atención de otros. Hay temas mucho más importantes que no son atendidos, temas de educación, de destrucción de empleos, de inseguridad, y obviamente en el centro está el déficit fiscal y la corrupción. Son dos temas que están íntimamente vinculados con un problema que surge a través de todos estos problemas atados, que es la inflación. La inflación no está contenida, la inflación está en aumento, la inflación en torno al 25, 24, 27, cada uno tendrá su cifra para mostrar, está haciendo estragos en el tipo de cambio, que a su vez provoca una pérdida de competitividad de la economía, que esto ya lo venimos hablando. De nuestro último programa creo que las cosas se han ido cumpliendo, la brecha ha ido aumentando al 100% con el dólar paralelo, por todos estos controles que se intentan imponer al dólar para intentar, digamos, desafectar un problema que es causado por la inflación. Y la inflación proviene del déficit fiscal, de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Este año, con 3 puntos del PBI del déficit fiscal, es imposible de que no se pueda financiar con los mercados internacionales cerrados para el crédito voluntario para la Argentina, con más emisión. Y más emisión trae más inflación. Eso ya lo hemos hablado, junto con otros temas paralelos como una remarcación de precios, como algunos otros temas como expectativas hacia adelante. Pero es imposible desligar el problema de la inflación al problema del déficit fiscal. 3 puntos del PBI estimado para este año de déficit fiscal es enorme para un país como Argentina. Puede no serlo para otro país que cuida otras variables por otro lado. Bien. Nefa, y usted recién habló de la destrucción de empleo. ¿Esto se da en el sector privado más que nada? Se da en el sector privado. Las empresas están desde hace 18 meses destruyendo en forma neta empleo. Hemos visto la última cifra de desempleo subir, pero bueno, es una anécdota. Lo que es importante es ver la creación de empleo, que es lo más importante, no tanto la tasa de empleo, porque depende de una variable que es salgo a buscar trabajo o no. Ahí influyen las expectativas de conseguirlo o no, y si se desalienta la búsqueda de trabajo por no encontrarlo, es ahí donde baja el desempleo, pues es un tecnicismo que no ayuda. La creación de empleos es negativa, el sector privado está expulsando empleos y ni siquiera el sector público hoy en día está generando empleo. Después de un crecimiento enorme en la plantilla personal, ten en cuenta que desde el año 2013 en adelante el empleo público creció como un 70%, una cifra increíble que hay que abastecer. Es decir, hoy la presión fiscal para compensar toda esta creación que se ha hecho ha llegado a máximos tolerables y a máximos históricos. En términos de PBI esto equivale a 37%, sumando los impuestos nacionales, provinciales y municipales, y tasas municipales. Y esto equivale a decir que está ahogándose al sector privado, que le está restando más competitividad, porque cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando nada más que si el tipo de cambio está atrasado porque está detrás de la devaluación o adelante de una devaluación, sino que estamos hablando de la competitividad por todas estas medidas. Es decir, sale caro producir en Argentina, no solo porque el tipo de cambio ya no ayuda, sino también porque aumentan mucho los costos, hay muchos impuestos y hay una cuota pendiente para el sector privado que se ha ido desatendiendo a lo largo de los últimos 10 años, que es la inversión en infraestructura. Claro. La falta de poder adquisitivo se ve, se siente, se palpa en la calle y esto hace que disminuya el consumo. Sí, se ha visto en los últimos indicadores de coyuntura elaborados por el INDEC, se ha visto en muchas otras variables como la elección de determinada categoría de productos, es decir, ya no se consume tanto segmento premium, sino más bien de segundas marcas. Es un efecto de sustitución que, si bien es incipiente, nos indica, digamos, el mecanismo de protección que tiene el individuo, así como cuando veía que la inflación se disparaba e iba al dólar, porque no aumentaba las tasas de interés. Otro mecanismo de protección es tratar de igualar, digamos, la ecuación de pérdida de poder adquisitivo con la sustitución de compras de otros productos. ¿Por qué?
porque antes los salarios, te hablo del buen periodo 2007-2010, los salarios crecían a una tasa mayor que la que venía creciendo la inflación real. Y hoy en día pasa exactamente lo contrario. El gobierno está abocado a forjar expectativas de que la inflación vuelva o se contenga en el entorno de 20%, ya que no sea alta. No es un problema. El problema es que no sea creciente, sino que se desacelere un poco. Pero al mismo tiempo las paritarias están fijando pretensiones de la clase trabajadora, justificado, más que justificado por el poder adquisitivo de sus salarios, que ha ido en baja en los últimos 2 años de forma evidente. ¿Y qué políticas se deberían aplicar con respecto a la inflación? Creo que ya lo hemos hablado en esta misma mesa y el gobierno está desatendiendo muchas de las soluciones que ya han sido efectivas y muy probadas. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos en los años 80. Estados Unidos tuvo 12% de inflación. 12% de inflación. En Corea, esos mismos años, a comienzos de los 80, en la Reaganomics, ha tenido 26% de inflación, Corea del Sur. Es decir, Latinoamérica vivió hiperinflación en los años 80, esa década perdida. Los programas son conocidos, hay que aumentar la tasa de interés, hay que fomentar la moderación en el gasto público y hay que dejar de financiar al Tesoro con reservas del Banco Central, porque crea una falta de divisas que se traslada al mercado cambiario, y ahí el tema del dólar, y por lo tanto reducir el déficit fiscal. Reducción del déficit fiscal implica moderar, no digo bajar el gasto público, sino que crezca mucho menos que lo que venía haciéndolo. Está creciendo al 35% anual, tranquilamente puede crecer al 10-15% anual, y morigerá las expectativas de inflación con más credibilidad, es decir, fomentar la inversión privada. Acá se está ahuyentando la inversión privada. Cualquier índice de competitividad que vos tomes a nivel mundial, estamos rankeando en el 8º o 9º decil. Es decir, estamos a la par de países africanos o asiáticos de 3ª o 4ª categoría en términos de PBI per cápita, mucho más bajo que Argentina. Y Nefa, ¿pero por qué no se hacen? ¿Por qué no se aplican este tipo de políticas? Porque el gran negocio del gobierno, de cualquier gobierno, no de este gobierno, de cualquier gobierno, es el impuesto inflacionario. Hay cálculos hechos, no los he hecho yo, pero entre 70.000 y 100.000 millones de pesos recauda el Estado por impuesto inflacionario. Cuando a vos te dicen que este gobierno no ha aumentado ningún impuesto, es una verdad a medias. Si bien no ha impuesto ningún nuevo impuesto, lo que sí no ha ajustado es las bases como para que más personas no caigan, impuesto a las ganancias. O va atado su ingreso, el ingreso del gobierno, al impuesto inflacionario derivado del IVA. Como los precios aumentan, el 21% sobre cualquier actividad, 10,5% en algunas otras que son de más necesidad, hace que la recaudación aumente. Entonces, ese impuesto inflacionario no es poca cosa, son entre 70.000 y 100.000 millones de pesos que vienen a ser volcados con clientelismo, facilitando la adhesión de otros grupos como para que siga, digamos, habiendo adhesión a determinadas políticas que son totalmente equivocadas en el largo plazo. No vamos hacia un terreno fértil si tenemos 30% de inflación objetivo y estancamiento de la economía en torno del 1, 2, 2,5% para este año, que en realidad, si uno lo toma en términos de PIB per cápita, es muy magro, muy bajo, porque hay que sumar el crecimiento de la población. No le sirve, es muy mediocre para Argentina crecer al 1, el 2%. Y no creo que por todas las restricciones que haya en la economía, cepo, restricciones a las importaciones, inflación, vaya a haber una tasa de crecimiento más allá del 2-3% por los próximos 2 años. Estamos condenados de acá al 2015 a tener tasas de crecimiento mediocres. Bien, ¿y el congelamiento de precios sirve? No, no sirve. Ha sido demostrado en la historia y ha sido demostrado entre febrero y junio. Tuvimos un congelamiento de 10.000 precios. Este es un congelamiento parcial de 500 precios, además acordado entre el gobierno y los supermercados, que no corresponde tampoco a una canasta de consumo. Son 500 productos que no, digamos, no son relevantes para el consumo del día a día. Claro, es decir, no te toman una botella de 2 litros o un cuarto, sino te toman la latita de gaseosa que nadie consume. Entonces, el resto de los productos, los 9.500 de lo que puedes encontrar en un supermercado promedio, están subiendo. Los 500 están estancados. Y aparte no se consiguen. Y si se consiguen es a determinada hora donde la góndola ya se vacía. No funciona. Funciona el gobierno porque morigera las expectativas y está intentando instalar la idea de que el gobierno está en control de los precios, cuando en realidad no lo está.
no lo tiene, el control no lo tiene. Y como el control no lo tiene, y esto es un plan a 2 meses, como el horizonte de este gobierno, de 2 meses, 4 meses, 6 meses, hasta las elecciones, no hay un plan, no hay un modelo, el modelo murió, no hay un plan integral. Solamente si ese control de precio se incluye dentro de un plan integral que haga bajar el gasto público, que haga recomponer los salarios y el empleo a través de la atracción de inversiones, no espantar inversiones productivas y atraer capital extranjeros, solamente a través de esas políticas un control de precios efectivo. Está demostrado que un plan aislado, como es este plan, no va a funcionar y tiene fecha de vencimiento. Nefa, ¿y esto el común de la gente lo comprende? ¿O Creo que confía no. en que un congelamiento de precios, algunos productos que sí son alimenticios, pero no en su mayoría, sirven, les alcanza? Porque no es Creo que fácil. no lo comprende, ¿no? Creo que, digamos, el gobierno maneja muy bien todo lo que es enviar un mensaje y cómo enviarlo y cómo le llega a la población a través de distintos canales, que en eso sí realmente son muy buenos, pero que a la hora de controlar los precios de toda la economía, porque si vos me hablas de 500 productos sobre 9.500, 5% no es una muestra importante, y la inflación es el aumento generalizado de los precios, no un shock. Esto es un shock donde en realidad no bajan, se mantienen, pero es un shock cuando tenemos 25% de inflación, que 500 productos se mantengan constantes. Pero eso no hace más que contener y reprimir una inflación que tarde o temprano va a venir. Entonces, si bien esto no va a funcionar, el gobierno lo está transmitiendo como un control de precios que pueda ser efectivo en el largo plazo. Ojalá lo sea. El tema es que las políticas son equivocadas y no van a llegar a ningún lado con eso. Gustavo Nefa, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa muy cortita, ya venimos.